Gaba, que es nuestro uropatólogo de referencia a nivel de España, pero además de eso, estoy convencida que veréis que es un gran orador y que va a hacer de esta presentación que os guste más la anatomía, que la entendéis más y que la entendamos todos mejor. Muchas gracias. Buenas noches, casi, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y vamos a cambiar de tercio, porque vamos a entrar en la morfología. La primera licencia, o una de las licencias que me voy a permitir, es cambiar el orden de estas dos premisas. Entonces, me gustaría empezar por, ¿realmente existen cánceres inofensivos? Y este motivo del cambio ya verán por qué es. Aquí es una cosa muy importante. A ver, los patólogos solo creemos en lo que vemos. No estamos en las especulaciones de las sombras radiológicas, de los marcadores numéricos, o de la epidemiología más o menos proyectista. Lo que vemos y aún dudamos. Por lo tanto, ya se ha hecho la primera premisa, uno de los temas es: ¿existe el carcinoma de próstata insignificante? Es fantástico. ¿Alguien pregunta si existe el cáncer de pulmón insignificante? ¿O el cáncer de colon insignificante? Sí, hay adenomas y hay lesiones benignas. Hay lesiones benignas de la próstata, sí, pero ¿alguien se lo ha preguntado? Entonces, ¿por qué viene esta pregunta? Por lo tanto, lo primero que un patólogo ha de preguntarse es cuáles son las evidencias por las cuales en un momento dado la colectividad médica dice hay cánceres poco representativos o insignificantes. Entonces, esta es una de las primeras evidencias, o una de las primeras cosas que chocan. Ya desde el 75 al 85, pues, ¿qué es lo que se ve? Pues se ve que entre incidencia y mortalidad hay un decalaje absoluto. Tanto entre la gente de color, que tiene una incidencia mucho más alta de cáncer de próstata, como entre la gente de no color. Por lo tanto, ya hay una cosa que es distinta a otras neoplasias. Otro hecho que todos sabemos, es decir, una cosa que está en toda la literatura es que si viviéramos lo suficiente, todos tendríamos un cáncer de próstata. Todos los hombres, evidentemente, ¿no? Todos tendríamos un cáncer de próstata. ¿Esto es verdad o es mentira? Yo no lo sé. Quiero recordar que estudiando autopsias se encuentran cánceres de próstata, evidentemente, que no han dado la cara y que aquí tienen 3 estudios en Estados Unidos, en Hungría y un estudio aquí en España, en autopsias, pacientes fallecidos no por cáncer de próstata, evidentísimamente, y vemos que va habiendo incidencia de pequeños nódulos de carcinoma y que esto incrementa con la edad. Pero observen, ya a esta edad hay nódulos. Claro, la primera pregunta: ¿están bien hechos estos estudios de autopsia? ¿Están hechos con todo el rigor que un patólogo, cuando mira microscópicamente una biopsia, utiliza para la pieza de una autopsia? Pues yo le diría, y me atrevo casi a afirmar, que no es el mismo rigor. No es lo mismo rigor que nosotros tengamos un cilindro de próstata de un paciente que estamos mirando si tiene cáncer, a una autopsia que vas mirando tal y cual, ay, mira, unas glándulas, esto es un cáncer. Y más cuando nos remontamos a antaño y no se utilizaban técnicas de inmunohistoquímica de manera sistemática. Por lo tanto, pero algo hay. Hay unos estudios más divertidos para mí. Estos son enfermos con piezas de cistoprostatectomía por cáncer de vejiga. Entonces, todos sabemos que encontramos incidencia de cánceres de próstata en las próstatas correspondientes que no esperábamos tener cáncer, evidentemente. Fíjense que si cortamos la próstata y la miramos al microscopio, claro, cada centímetro la incidencia es de un 18%, si cada medio centímetro de un 27%, si cada 4 milímetros 30, si de 2 a 3 milímetros. Por lo tanto, según la pulcritud que se mire, se encontrará. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Y una vez más, estos tumores son más frecuentes más allá de los 60 años y cuando se mira el Gleason, evidentemente suelen ser poco agresivos, Gleason hablando.
Por lo tanto, algo hay. Por lo tanto, tiene sentido. Bien, entonces vayamos a otro tema. ¿Cómo ha pasado? Pues veamos que con toda la introducción del y toda la filigrana de un intento de diagnóstico y de salvar vidas, el decalage, incidencia y muerte sigue siendo enorme. Bien, con todo esto, entonces dices, vale, aceptemos que existe. Ya tenemos, como patólogos, ya tenemos suficiente elemento para creer que existe el cáncer probablemente clínicamente insignificante. ¿Cómo lo definimos? Hombre, es fácil. Vamos, lógica. Esta es la definición. Ha de ser un cáncer intraprostático. Atención, los cánceres intraprostáticos no metastatizan, curioso, ¿no? Es decir, solo metastatizan los que invaden el tejido adiposo. No, señores, los cánceres de dentro de la próstata también metastatizan. Bien, entonces ha de ser un cáncer que biológicamente no sea agresivo. Vale, 4 o 5 de Gleason, 3 no. Hombre, 3, ya veremos. Que sea pequeñito. Bueno, ¿qué tan pequeñito? El doctor Alcaraz es pequeñito, yo soy pequeñito. ¿Cuál de los dos son pequeñitos? ¿Vale? Él es más delgado que yo. Entonces, de pequeño, medio centímetro cúbico, 1 centímetro cúbico, bien, esto ya empezamos a tantear. ¿Cuándo? Del 40 al 80% de los carcinomas son multifocales. Sí que es cierto que los tumores mayores suelen ser los más agresivos y que cuanto más mayor es el tumor, más multifocalidad hay. Pero cuando hablamos de un tumor, simplemente ha de ser uno, ¿o qué? Claro, y entonces lo que sí que ha salido, y es básico, la expectativa de vida. Si el individuo tiene una expectativa de vida larga, entonces esto es un elemento que es importantísimo y que ya han tocado y hablado y es clínicamente. Entonces, bien, estos criterios, supongamos que son ciertos, bien, apliquémoslos a la biopsia. Peor, porque la biopsia, ahora vamos a hablar de la biopsia hecha a ciegas, no dirigida por imagen. ¿Qué sale? Elementos excluyentes, cuando ocasionalmente ves que el tumor se está metiendo en el tejido adiposo, que es muy infrecuente verlo en biopsias. Esto es un elemento excluyente de Active Surveillance. Otro elemento importante que no se dice y que hemos de comunicarlo los patólogos. Cuando veamos un crecimiento intraductal, que a veces imita solo un criboso, como si fuera un patrón 4, pero fíjense que aquí este ducto está extremadamente dilatado, y esto es que ha crecido el tumor dentro de los ductos. Esto es contraindicación de Active Surveillance. Que tengamos un componente neuroendocrino, no digo ya si es neuroendocrino puro, pero esto es raro, pero un componente neuroendocrino importante. ¿Qué tan importante? No lo sé. No lo sé. Pero un componente neuroendocrino no es para jugar. Que sea un carcinoma de grandes ductos, cuidado, los patólogos no nos hemos de equivocar, de grandes ductos tampoco juega, y que veamos, esto es infrecuente, auténtica invasión microvascular intraprostática, evidentemente. Esto no se suele decir, pero ha de ser así. Bien, entonces, grados, la polémica del grado. Evidentemente el grado inferior, el mínimo, 3+3, desde el 2005, aceptado en el 2016 en la clasificación de la OMS, grupo 1. Quiero recordar una cosa, no voy a hacerme pesado. Esto no es simplemente una traducción que hemos hecho. Aquí lo que ha ocurrido es que con esta nomenclatura y con los mismos criterios de Gleason, lo que se ha hecho es una purificación y delimitación al máximo dentro de lo que cabe y que quizás tendrá que mejorar en un futuro, de los criterios para diagnosticar patrón 3, patrón 4 y patrón 5. Y a su vez después esta agrupación con la distinción del 3+4 y 4+3. Esto es el hecho importante. Pero atención, señores, esto es del grupo de referencia con los 20 y pico mil casos, un seguimiento de 3 años, me parece que 6.000 y pico casos son seguidos 5 años, poco, sí, es cierto, es poco, pero es lo que hay. Entonces, los Gleasons 3+3, grupo 1, con el sentido estricto actual, recidivan bioquímicamente, postprostatectomía, en un 4%, y los del grupo 2, 3+4, en un 12%. Bien, pero, y ahora viene un golpe a la radiología.
Estos son 4 patrones 4. Este es el patrón 4 por fusión, que creo que es el más frecuente, pero aquí nos discutimos. El patrón 4 criboso, el patrón 4 de glándulas mal formadas y el patrón 4 glomeruloide. Es dirán, muy bonito, ¿cómo se entretienen los patólogos? Nos entretenemos. Pero son 4 patrones, observen. Hecho interesante. ¿Ustedes creen que la resonancia magnética, la sonografía y cualquier IA va a ser igual? Este de aquí, los capilares son escasos. Este de aquí hay una reacción casi desmoplásica y aquí hay una irregularidad. Y después siempre muestran el tumor como si fuera una bola solo. Pero es que muchas veces se mete entre medio de glándulas prostáticas normales. Por lo tanto, yo les recomiendo a los radiólogos que se relacionen con los urólogos, pero por favor, relaciónense también con los patólogos, porque van a aprender y vamos a aprender todos. No se olviden de relacionarse con los patólogos, que al fin y al cabo somos los que hacemos el diagnóstico. Bien, pero no les muestro solo esto, no les muestro solo esto, sino quiero que se den cuenta de el patrón criboso. Y el patrón criboso es muy interesante porque cada vez más se están observando la agresividad biológica del patrón criboso que se va indicando en diferentes trabajos y, por ejemplo, fíjense en del grupo del Dr. Van der Kwast. Fíjense que aquí ha cogido casos prostatectomizados que en la biopsia han sido grupo 1, 3 más 3, y grupo 2, 3 más 4. Y entonces lo que ha hecho es separar el 3 más 4 cuando el 4 es por criboso y cuando no es por criboso. Y entonces ve que la recidiva bioquímica del 3 más 3, grupo 1, y del 3 más 4, grupo 2, no criboso, son idénticos. Mientras que cuando hay un componente criboso, es peor. Entonces, estoy de acuerdo en que hay que cuantificar el patrón 4. Si es mucho, ya no es un grupo 2, será un grupo 3 porque será un 4 más 3, evidentemente. Pero cuando llegamos a la finura de cuantificar en un 3 más 4 el 4, esto es muy difícil, señores, a nivel anatomopatológico, porque están mezclados y es más fácil equivocarse. En cambio, identificar si hay el criboso o no criboso es más fácil. Y entonces la pregunta es, ¿hay algunos grados grupo 2 que son como el grado grupo 1 desde el punto de vista de contemplar la posibilidad de un active surveillance? ¿Cuál es la reproducibilidad? A ver, ¿qué tan representativa es la biopsia con respecto a la pieza de prostatectomía? Y aquí hay una pequeña serie, que aún estoy en ello, pero en una pequeña serie de biopsias que hemos dado grupo 1 y tenemos la pieza de prostatectomía, coincidencia exacta un 50%. Pero atención, un 37.5% es un grupo 2 no criboso, y si creemos en ello, no está mal de pensar que biológicamente podemos estar reconociendo algunos de estos tumores. Ahora bien, siempre hay un grupo que no es así y es un problema de muestreo y también puede ser por interpretación. Más problemas, ya lo siento, más problemas, volumen. Aquí me ha gustado mucho porque se ha hablado de 6 milímetros, otros hablan de 9 milímetros. La mayoría de la literatura habla en las biopsias no dirigidas, sino a ciegas, de 2 cilindros como máximo. En otras se habla de que la afectación de estos 2 cilindros no ha de ser superior al 50% del cilindro. Es decir, hay un desbarajuste. Generalmente se dice no más de 2 cilindros y evidentemente el Gleason o grupo 1 o 3 más 3, como queramos. Pero observen un hecho interesante. ¿Cómo valoran sus patólogos los cilindros? ¿Lo saben ustedes? Pues lo han de saber. Como se están intentando los urólogos siempre saber cómo valoran los radiólogos la radiología, pues han de saber cómo valoramos nosotros. Porque, por ejemplo, para empezar, aquí lo hago en perverso yo, claro. Aquí tienen el cilindro, ¿no? ¿Lo ven? Esto no es próstata. Esto es tejidos de alrededor con su grasa y lo que sea. Por lo tanto, esto no ha de ser valorado en la cuantificación del cáncer de próstata que pueda tener este paciente. Este paciente tiene 2 pequeños focos de cáncer de próstata,
que si miramos, esto es un juego evidentemente, solo esta longitud, estos dos significaban sumados un 23%. Por lo tanto, para los que piensan que menos de un 50%, esto es perfecto. Pero otros dicen, no señores, hay que tener en cuenta todo esto como cáncer de próstata por el alto riesgo, que sería un 80%, por lo tanto no entraría en esta consideración. ¿Por qué? Por el alto riesgo que hay de que por aquí en medio el paciente, porque al fin y al cabo lo que interesa es el paciente, no la biopsia, por aquí en medio el paciente tenga cáncer de próstata. Claro, con esto, Epstein, que es el que defiende esto, tiene una especificidad absoluta, pero se le escapan muchos pacientes, sí, muchos, bueno, se le escapan pacientes, no sé cuántos. No hay consenso, no nos hemos puesto de acuerdo con cómo se ha de cuantificar para los que tienen en cuenta el tanto por ciento, pero sí que hay un hecho que es interesante y útil, que tan útil como el mirar estos tantos por cientos, que si sube, que si baja, es mirar si la lesión es unilateral o bilateral. Si la lesión es unilateral en la biopsia, siempre estoy hablando de la biopsia a ciegas, la biopsia no dirigida a un nódulo concreto, la posibilidad es similar, de que sea un insignificante, es similar que toda la filigrana del contagio. Así y todo, hay los casos que evidentemente en el seguimiento se demuestra que hay como una progresión o una demostración de que el carcinoma no era tan insignificante, pero esto también es muy variable y aquí yo dejaría este punto. Pero sí que les quiero entonces hablar de un hecho mucho más importante. Toda esta filigrana, todo esto, para decidir si el paciente se le hace una observación, se le arranca la próstata o se le hace una radioterapia o lo que sea, es a través de la biopsia. ¿Y ustedes piensan cómo se reciben las biopsias? Fíjense, esto es una biopsia en que, bueno, más o menos se cuantifican bien los cilindros. Esto ha pasado algo. Imagínense toda esta filigrana de cuántos cilindros, cuántos milímetros, si sube o si baja. Con todo esto, y aún les estoy trayendo uno de los desastres menos desastres. Los he visto mucho peores. No, los he visto mucho peores. Incluso alguno que no me he atrevido a diagnosticar carcinoma porque está fragmentadísimo. Y entonces quiero hacerles las consideraciones, y aquí venía la otra parte de la pregunta, la evaluación histopatológica de la biopsia. Observen esto. Esto de aquí, de arriba, yo ya he gastado la pila. Bueno, el cilindro de arriba, que es cual serpiente, es un hecho muy fácil, que quizás más de uno me dirán que lo hacen. El pote, el cilindro, la aguja, y así el cilindro cae y evidentemente se vuelve serpeginoso. Ustedes se ríen, pero pónganse la mano en el corazón. Este, en cambio, se ha cogido y se ha puesto sobre una superficie, un papel, y se ha puesto en un pote de boca ancha, evidentemente, con cuidado, con las separaciones que sean. ¿Qué es la diferencia? Pues miren, hago cortes y me sale negativo, hago más cortes y me sale positivo, pero ¿cuántos cortes he de hacer? Es decir, nosotros en la Fundación tenemos unas 1000 biopsias y no son de los sitios que hay más. Imagínense lo que es el trabajo, ya verán por qué. Y fíjense, en cambio, tenemos lo de abajo y tenemos esto. Lo cortamos y sale. Bien, pero incluso así no es suficiente. Incluso con un cilindro fino, todo lo que queramos, no es obligatorio que si el carcinoma está presente, esté presente en todo el grosor. Puede estar presente solo en una mínima parte del cilindro. Por lo tanto, si yo hago solo un corte o dos cortes, puede ser que no lo vea. Por lo tanto, obligatoriamente, en todos los cilindros hay que hacer distintos niveles. Esto es importantísimo. Y han de saber si sus patólogos lo hacen, lo pueden hacer, o económicamente, ya estoy de acuerdo que esto no es la resonancia magnética de precio, pero también es caro. Entonces piensen que es obligatorio el cilindro, primero, el cilindro lo más completo posible. El tamaño es otra cosa, estos dos son bastante buenos, pero a veces los tamaños son irrisorios, medio centímetro. No puede ser esto.
No es lo mismo valorar una biopsia, que son medio centímetro de cilindro, cada uno, a uno que tenga 1,5. ¿Estás viendo el triple? Sí más no. Entonces, el cilindro ha de ser lo suficientemente largo, aparte de las áreas en donde se tome. Esto ya es una cosa que yo ya no entro. Ha de ser lo suficientemente largo, ha de fijado, dos fijaciones distintas, la una de líquido y la otra de superficie, y hacer diferentes niveles, porque tenemos que cogerlo. Pero es más, los patólogos, y esto lo recomiendo, tenemos que hacer distintos niveles, pero distintos niveles no son estos solo, sino son, por ejemplo, 3 niveles en 3 preparaciones distintas, al menos 9 niveles, y dejar en medio, esto de aquí, son la parte que se ha dejado sin teñir. Es decir, empezamos a cortar por aquí, se sigue cortando por aquí, preparaciones, se corta y se corta. Por lo tanto, nosotros, por ejemplo, hacemos 3 por 5, 15 niveles distintos. Y de estos 15 niveles se tiñen con hematoxilina eosina, que es el estándar, los 6 primeros y los 3 últimos. Y estos no se tiñen. ¿A qué viene esta tontería? Se preguntarán. Pues no, no es ninguna tontería, porque cuando tenemos un problema diagnóstico, que si glándulas atípicas, que si no estoy seguro que sea carcinoma o lo que sea, tenemos unos métodos inmunohistoquímicos que ahora no viene al caso porque sería dilatar y sin necesidad. Y que generalmente cuando tenemos un problema diagnóstico, lo tenemos un problema diagnóstico en un mínimo foco, no en todo un cilindro. No tendríamos el problema quizás. Y este mínimo foco, si he cortado y he visto por hematoxilina eosina, digo, tengo dudas de qué ocurre aquí. Y le digo a la técnica, cógeme otra vez el cilindro y vuélvelo a cortar. A la que lo coge, lo pone, lo orienta, lo pone... Estoy contándoles cosas técnicas, pero es que es necesario. Y lo pone, esto puede desaparecer, porque es un mínimo foco. Mientras que si los tengo aquí, los he cogido como un sándwich y puedo tener la evidencia de falta de células basales, expresión de racemasa, etc. Después hemos de tener un lenguaje unívoco. No puede ser que el urólogo o quien reciba el dictamen no entienda, a ver, ¿qué quiere decir cuando me dice esto? Esto ya es una cosa sencilla y lógica. Y la otra cosa es que cuando no hay cáncer, cuando tenemos PIN de alto grado solo, bien, hasta que no se ha empezado a ampliar el número de cilindros, es evidente de que el encontrar un PIN era un signo de cuidado, alto cuidado, de que puede haber un carcinoma concomitante que se ha escapado a la biopsia de la aguja. A la que tenemos los 12 cilindros como mínimo o más, siempre estoy hablando no dirigido a una zona concreta. Evidentemente, el significado del PIN baja mucho porque aumenta la incidencia de cáncer de próstata y son concomitantes en las mismas biopsias. Pero aún siguen habiendo casos en que solo hay PIN de alto grado. Cuando solo hay PIN de alto grado, si solo está en un cilindro, el significado es bajo, es decir, el riesgo de que haya un carcinoma concomitante es bajo. Pero fíjense que se duplica o se cuadruplica casi a medida que está aumentando el número de cilindros positivos. Por lo tanto, el patólogo, cuando solo ve PIN de alto grado, ha de transmitirles a ustedes cuántos cilindros están afectados, porque les ayudará a tomar sus decisiones y en la literatura pues, se habla de tomar las decisiones más tempranamente de una rebiopsia. Otro hecho interesante es el ASAP, o las glándulas atípicas. Esto quiere decir que he hecho todo, el patólogo dice, mira, no lo sé, no me gustan estas glándulas, no puedo decir carcinoma, no puedo decir PIN. Cuando esto se hacía en la sextante, esto era en la sextante, la incidencia de carcinoma concomitante en biopsias ulteriores era semejante a cuando solo hay PIN de alto grado. Pero fíjense este otro hecho que es muy interesante y que algunos le han llamado PINATIP. Bueno, el nombre no importa. Quiere decir que hay PIN de alto grado y áreas de glándulas atípicas. Pues la coincidencia de ambas llega hasta más del 50% de riesgo de que haya un carcinoma. Esto hay que tenerlo en cuenta para la toma de decisiones. Entonces, ¿qué hay que hacer en la biopsia cuando encuentras el carcinoma? Gradarlo con los nuevos criterios. Ya en el TNM de este año 2017 ya se recomienda
sí, se recomienda, no se obliga porque no puede obligar, como es natural, el usar los grupos del ISUP y la OMS, indicar los subtipos, indicar el criboso, que aún no lo tenemos introducido en nuestro armamentarium diario, pero es quizás importante. Cuantificar el volumen, de alguna manera, e indicar las invasiones que puede haber de estructuras de alrededor. Acabo, como empezamos. ¿Realmente existen cánceres inofensivos de la próstata? Yo creo que la respuesta es sí, pero atención, el riesgo cero ya sabemos que no existe en nada. Entonces, el problema es reconocerlo. Criterios muy estrictos, redefinir criterios quizás, hay que buscarlo, hay que redefinir criterios en la época en que se está utilizando la resonancia magnética, porque el número de cilindros positivos puede incrementar y no significar necesariamente que sea otra cosa. Cuidado, hemos de refinar quizás el Gleason 3+4 no criboso, pues tampoco es para ya decir que no a una actividad, a una actitud de vigilancia. Los datos moleculares que ahora nos explicarán serán muy interesantes, pero aún no han entrado al día a día en la decisión, aún no han entrado. Lo único, como patólogo, y ahora hablo de biopsia, no hablo de marcadores generales, quizás la pérdida de expresión de PETEN pueda ser un elemento que pueda ayudar en un futuro cercano, pero no ha entrado todavía. Y yo tengo verdaderamente esperanza en la resonancia magnética o en cualquier cosa que me señale bola. Evaluación. La evaluación, evidentemente, es calidad de cilindros, de ubicación, de tamaño, de buen manejo desde el inicio, una nomenclatura evidentemente no equívoca, sino clara y evidente, y una cuantificación de las lesiones, porque esto nos permite estratificar. Y lo más importante es esto, que esto no quiere decir solo hablar, esto significa saber. Y entonces, a mí me enseñaron que a veces no es tanto el número de casos que se ven, sino el número de casos con los que se reflexiona. Gracias.